Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un placer, como siempre. Hoy continuaremos la segunda parte de lo que de hablar del escuchar yo interior, pero como siempre me gustaría saludar a mi querido colega constructor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, como siempre, siempre construyendo el mejor día de tu vida. Bienvenido. Un gusto enorme poder estar aquí. Gracias, constructor. Como siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, Antes de empezar, si te parece, hacemos un pequeño resumen para tal vez los nuevos que no hayan podido escuchar el episodio anterior. Sí, pero no sean tan nuevos. Tienen que estar más pendientes, por favor. Sean arquitectos de su vida. Vale. Hemos visto en el episodio anterior lo que es el yo interior. Vimos que hay cosas que pueden influir en nuestro yo interior, que es la cultura, la música, la educación, las personas que nos rodean. También el yo interior está basado en creencias. Mi colega explicó lo que es el yo interior, en las creencias. Si tienen dudas, los invitamos a ver el episodio anterior que explicaba esto. Y por fin hemos visto también que no es un monólogo, no es un diálogo, no estamos locos, estamos hablando, escuchando nuestro yo interior y hablando nosotros solos. Y hemos hecho un ejercicio en el que nos ayudaba a entender qué era el yo interior. Bien, luego de ese pequeño resumen que hemos hecho, seguimos con la segunda parte. Hemos visto que las creencias se han forjado a través de las experiencias, del entorno, de la información que nos rodea. De la misma manera y con el mismo método con que se han forjado, se cambia. Me quisiera enfatizar en este punto y quisiera que mi colega aquí nos explicara un poquito más. Quiero enfatizar en esta frase, en esta idea que acabo de repetir, que acabo de decir, y al mismo tiempo le haré una pregunta a mi querido compañero. Decía que estas creencias se han forjado a través de las experiencias, el entorno, la información que nos rodea, y de la misma manera y con el mismo método con que se han forjado, se cambia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar nuestras creencias, constructor? Bueno, es una pregunta interesante y creo que hasta cierto punto lógica y fácil de responder. Si tú, por ejemplo, quieres cambiar algo, pues lo importante es crecer sobre tus pasos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, así como ese hábito que tienes hoy o ese pensamiento que tienes hoy no se formó de un día para otro, tampoco vas a lograr quitarlo de un día para otro. Pero piensa, ¿qué fue lo que alimentó ese pensamiento? ¿Qué tipo de comentarios? ¿Qué tipo de información? Ambientes. Aquí es donde viene lo que siempre hemos dicho, ¿no? El autoconocimiento. ¿Cuáles son las fuentes de información a las que yo acudo? ¿O cuáles son las fuentes que acerco como autoridad para poder dirigir mi vida? Eh, ¿Cuáles son inclusive la diversión que escojo? Todo esto influye. Entonces, cuando tú haces este análisis, esto lleva un poquito de trabajo, poquito, porque tampoco es complicado, pero sí tienes que sentarte y analizar cómo es tu vida hoy, cuáles son tus hábitos, y a partir de eso lo vas a comenzar a reconvertir. Por ejemplo, imagínate que tú quieres, y es algo lógico lo que voy a decir, imagínate que tú quieres tener una mejor salud, y miras a tu alrededor. Tienes amigos que fuman, que toman cerveza, pero no de forma esporádica, sino como agua, que comen comida chatarra, que no se cuidan, que no hacen ejercicio. ¿Tú crees que en un ambiente así tú vas a poder lograr tener una buena salud? Obvio que no. Entonces, no te estoy diciendo que quites a tus amigos, pero puedes comenzar a buscar otro tipo de amigos y puedes comenzar a reducir el tiempo que le dedicas a tus actuales amistades. Ese es un ejemplo y así pueden haber muchos. En otras palabras, es decir, para entrar en términos de desarrollo personal, lo que está diciendo aquí el constructor es cambiar el entorno y cambiar la información que recibimos.
Nosotros, ¿cómo lo cambiamos? Creando un entorno más positivo, sumergiéndonos, por ejemplo, entre libros que vamos a citarnos dentro de poco. Audios puede ser de desarrollo personal, puede ser videos, puede haber también conferencias. Hay personas que hacen conferencias para hablar del tema del desarrollo personal. Lo importante es que encuentres nueva información positiva, constructiva, que te genere nuevas creencias, que es lo que desde aquí no intentamos, estamos haciendo para que ustedes puedan pues cambiar lo que antes hacían. Por ejemplo, ahora mismo te felicitamos porque estás haciendo algo parecido a lo que te hemos comentado. Estás escuchando una información que creemos que te va a ser de utilidad. Es una información que puede hacer un clic en tu cabeza. También otra cosa que puedes hacer, justamente regresando al tema anterior, porque a veces puede ser que ni siquiera sepamos qué es lo que nos molesta. Simplemente sabemos que algo de nosotros no va bien, nos incomoda, pero no sabemos qué es. Volvemos al punto, muchachos. Es importante, pero importante, en este podcast va a escuchar mucho la palabra autoconocimiento, análisis. Sin esto, el desarrollo personal es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que preguntarse, ok, yo quiero tener una mejor salud. Pues aquí la pregunta clave, ¿cuál es? ¿Qué tipo de persona tiene una buena salud? Imagínense que ustedes quieren ser un buen escritor. Investigan cuáles son las cualidades, la personalidad que tiene un buen escritor. O los que han tenido los mejores escritores, ¿qué cualidades han tenido? Que ustedes quieren ser buenos en fútbol, también investigan qué cualidades, cuáles son las rutinas que tienen los mejores jugadores del mundo. Pues igual, si yo quiero tener una buena salud, regresando al ejemplo anterior, investigo cuáles son las cualidades, cuál es la personalidad que tiene que tener una persona que quiere tener una buena salud. Y entonces lucho por convertirme en esa persona. Interesante lo que acabas de decir. En otras palabras, te invitamos a que vigiles tu yo interior, que estés pendiente de lo que dice tu yo interior, porque de eso determinará cuáles son tus creencias. Ahora, comparto con ustedes, al igual con mi compañero, una información muy interesante, unos datos importantes acerca del yo interior. La Universidad de Grenoble en Francia realizó un trabajo en el que analizó cómo era la voz interior y la catalogó en 3 tipologías, que son diálogo liral, es decir, que nos permite hablar con nosotros mismos; la condensación, la voz interior que escuchas en tu mente puede surgir en forma de imagen, de palabras sueltas o frases largas; la intencionalidad, esa presencia interna aparece por un fin concreto, ayudándonos a la resolución de un problema, o surge de forma aleatoria y sin demasiado sentido. Ahora bien, el objetivo de este episodio son 2 cosas. Primero, identificar cuáles son nuestras creencias. El segundo, cómo cambiar nuestras creencias. Pero para entender cuáles son nuestras creencias y cómo cambiarlas, debemos entender cuál es la finalidad de la voz interna. Así que, querido constructor, quería preguntarte, ¿cómo podrías tú decirnos, o sea, cuál es la finalidad de la voz interna? Bueno, a efecto de lo que estamos mirando, según los ejemplos que hemos dado, lo que podemos decir, si regresamos a lo que dije al principio, que el tuyo interior es tu subconsciente, pues básicamente lo que queremos es que este subconsciente nos diga si nosotros estamos siendo positivos o negativos. Me explico. Si nosotros estamos generando un buen ambiente interno para poder lograr a donde queremos llegar. Esto se puede demostrar de muchas formas. Por ejemplo, nos ayuda a tener mejores relaciones sociales. Y nos ayuda inclusive a ser más empáticos con los demás.
Pero además de todo esto, que estamos diciendo, el yo interior nos ayuda de forma directa y franca a poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos, lo cual es lo que más queremos, ¿no? Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente. Nuestro yo interior, otra finalidad del yo interior que no hemos hablado mucho acá, justamente es de ahorrarnos tiempo. ¿Por qué? Bueno, este concepto se analiza más en el libro de Hábitos Atómicos, en el capítulo 3, en donde se menciona que justamente cuando el cerebro ya automatiza una acción, lo que es igual a un hábito, entonces prácticamente se está ahorrando tiempo. Entonces también para esto nos sirve el yo interior, ¿no? Para analizar si los automatismos que tenemos nos están quitando tiempo o nos están ahorrando tiempo. Excelente. Ahora, tú acabas de citar un libro que son Los Hábitos Atómicos. Este libro, se lo sugiero en lo personal, es un libro que yo lo he escuchado por el constructor. Él me lo ha dicho varias veces que lo escuche, que lo lea. Estoy leyendo otro libro en este momento, entonces no le he podido seguir la invitación. Pero según lo que él me ha dicho, pues los consejos que da son muy prácticos, son muy interesantes, que les puede beneficiar en su día a día. Ya gracias a esa introducción que nos hizo aquí el constructor, pues les cito algunos libros también que pueden leer, que son muy interesantes. Está La voz interior, la voz del pensamiento, que fue escrito por Manuel Triguero, en la que vemos que, disculpen, cómo la voz de la mente, cómo nos influye, cómo moderarla, herramientas para el cambio, un nuevo viaje a tu mundo interior. Hay dentro de nosotros un mundo por descubrir. Tan solo debemos mirar nuestro propio interior para darnos cuenta de que existe todo un universo lleno de pensamientos. Todos estos elementos están en constante movimiento, y si nosotros nos detenemos a observarlos, aprenderemos su mecanismo y la enorme influencia que ejercen, sin que seamos muchas veces conscientes de ello. Buscan manifestarse de alguna forma. Utilizamos esa voz interior que todos oímos en nuestra cabeza de forma repetida. Y el otro libro que les sugiero también leer o escuchar, si lo encuentran en audible, es La voz interior, aprender a escucharnos para superar el miedo y la incertidumbre. También de Frances Torrabal Rosello. Aquí habla de una mujer de 39 años y es una de esas personas que tienen ganas de sentir, de vivir y de conocer. Siempre ha tenido una relación muy estrecha con su tío Agustín, un venerable anciano que ve pasar los últimos días de su vida desde una residencia. No pudiera verlo muy a menudo porque vive la vida a contrarreloj, pero se escriben y comparten anhelos, miedos y dudas. Las cartas que se escriben entre ellos dos hacen que nos acerquemos a estos personajes que se encuentran en momentos vitales muy diferentes, mientras ella vive la incertidumbre de la edad adulta. Él contempla la vida desde la experiencia. Los momentos compartidos salen de muy adentro y se convierten en una reflexión vital sobre el tiempo, el miedo y las preocupaciones de la vida de hoy. Me parece muy interesante estos dos libros porque al final, en el primero creo que es más como una definición y más aclaración de lo que el constructor dijo con respecto a la voz, la voz interior, como más, vamos a decir de una forma más filosófica, incluso podemos decirlo, va a entrar el primer libro. Y el segundo es hacernos ver que nosotros, cómo poder aprender a superar nuestros miedos, nuestras preocupaciones o las creencias. Volvemos a esa palabra, las creencias, lo que tenemos en realidad. Y yo creo que este libro, el segundo, es muy interesante porque al final nos enseña que mismo si tenemos miedos, mismo si hemos sido creados en un ambiente del que no era favorable por X razón, pues podemos cambiarlo y podemos hacer que sea diferente. Ahora, una pregunta, constructor, que me gustaría hacerte,
Es que todos los seres humanos tenemos el yo interior porque yo no sé, pero hay muchas personas, yo en lo personal, a mí me cuesta mucho identificar nuestra voz interior. Entonces, la primera pregunta es, todos tenemos un yo interior. Y segundo, ¿cómo identificar si es nuestra voz? ¿Podrías decirnos, por favor? Sí, honestamente, al principio, indirectamente contesté esa pregunta. Y discúlpame porque es mala educación. Te pregunto, ¿tú tienes un inconsciente? Supongo que sí. Si tienes un inconsciente, tienes una voz interior. ¿Y cómo la identificas entonces? Muy bien. Esta es la pregunta clave, mi querido Watson. Bueno, hemos venido hablando de esto durante este podcast y en otros, de una forma indirecta. Volvemos al punto, parece redundante, el autoconocimiento, el análisis. En desarrollo personal tú no puedes vivir la vida como un robot. O sea, tú no puedes levantarte, bañarte, comer, ir a trabajar, regresar, ver televisión, acostarte y hacer lo mismo al día siguiente. Si tú haces eso, puedes tener por seguro que vas a tener una vida promedio y vas a ser quien eres toda tu vida. Tienes que apartar tiempo, justamente, no importa qué día, no importa qué momento, para hacer el ejercicio que dijimos de observar, escuchar y observar. El yo interior es como si tú tuvieras dos cabecitas, pero tienen un cuerpo. Tú, pues valga la redundancia, eres tú. Vale. Y tu yo interior es otra persona, que tú tienes la capacidad de poder escuchar. Pero es como que si tu mamá todos los días está hablando, dijo tal cosa, y aquí, y allá, pero tú no la escuchas ni le paras bola, como decimos. Pero dices, pero un día te paras y dices, bueno, pero ¿qué me dice mi mamá? Y empiezas a decir, esto es positivo, esto es negativo. Por esto que me dice mi mamá, es que quizás yo actúo así. O por esto que me dijo tal persona, es que yo actúo así. Entonces, esa es una forma, la básica de cómo escuchar mi interior. Ok, excelente. Yo te hacía la pregunta al principio, la primera pregunta que te hice era para, porque sí, ya la habías contestado en el episodio anterior, pero era solo para, y en este también, pero era también para poder, pues, recordar si alguien había olvidado cómo, si tenía esta voz interior o no. Ahora, tenemos que decirles que nos vamos, este episodio acaba de terminar. Acaba de terminar este episodio, pero como siempre vamos a seguir en el siguiente episodio hablando de más cosas. En el otro vamos a ver cómo desafiar a nuestro crítico interior. Veremos 4 formas de hacerlo. Veremos también cuando las críticas de los demás nos afectan demasiado. Vamos a ver lo que llamamos como personas sensibles. En otras palabras, veremos qué consejo nos puede dar aquí el constructor, cómo nosotros podemos también cambiar eso. Y por fin, pues, veremos al final los consejos prácticos que podemos sacar siempre de este episodio. Por mi lado, ha sido un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Siempre es un placer de trabajar aquí con mi colega, el constructor. No sé si quieres decir unas palabras de conclusión, constructor. No, simplemente que les felicito por estar acá, como siempre. Y recuerden, el trabajo de desarrollo personal es análisis continuo, autoconocimiento. Y esa es la única forma de cómo sacar adelante este tema. Éxitos y se les quiere. Y no olviden, sean arquitectos de su vida.